que vales, no te regales. Mira a tu alrededor, juntos somos un montón. Levanta la voz y grita quién sos, sin perder tu identidad, que es lo que vale. No te regales, porque vos sos vos. Mira a tu alrededor, juntos somos un montón. Levanta la voz y grita quién sos. No te regales, porque vos sos vos. Porque vos sos vos. ¿Sabes lo que está pasando? Que no te duerman, no te regales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de No te regales. Porque vos sabés, levantá la voz. Levantá la voz y gritá quién sos. Es la única forma que te respeten en este mundo. Estamos acá, obviamente, con mi señorita conductora, Luz Ríos Iribarne. ¿Cómo le va? Muy buenas. Feliz de estar acá en un nuevo programa. Y sí, hay que levantar la voz, hay que expresarnos. Sí, totalmente. Hay que gritar. Hay que hacer lío, como dijo el gran maestro, el Papa Francisco. Exacto. Hay que hacer lío. Yo venía pensando algo que se me venía cruzando durante la semana. El tema de las cábalas. Usted es cabulera. Oh. Porque tiene un montón de aristas el tema ese. Desde saltar y no pisar las baldosas negras y pisar las blancas. O viceversa. Depende del día. O a no bañarse hasta que gane River. O sea, dale. Te vas a dormir, no sé, al fondo. No, bueno. No salimos con imagen, estoy usando una remera rayada, estoy más rayada que nunca. Bien. Para mí, yo creo que nuestra vida se rige por las brujas no existen, pero que las hay. Sí, exacto. Entonces, siendo coherentes decimos no, por favor, nada que ver, pero después vamos mirando dónde ponemos los pies porque nunca sabemos. Sí, hay... A ver... Hay algo que a mí... Es como que el tema de las cábalas, uno trata de apoderarse, formar parte desde otro lado, mentalmente, porque, o sea, pensando que lo que uno está haciendo, poniéndose la remera del club de fútbol sin lavar durante un año, el calzoncillo al revés, sentándose en el mismo lugar para ver el partido, lo que sea, como si eso fuese a afectar el resultado. Y uno se autoconvence, porque aparte, si no lo hace, le da culpa. Pues es... Sí. ¿Cuántas hicimos para el Mundial como si no hubiera otros miles de personas esperando también? Pero totalmente. Yo, sin ir más lejos, vi todo el Mundial. La cábala era la misma transmisión, el canal oficial. Y aparte, vi todos los partidos de la selección, que los hacíamos en la casa de mis viejos, parado en las mismas dos baldosas. Ya cuando llegamos a cuartos de final, yo decía que termine esto porque me van a salir varices. De estar parado acá. Y no me podía mover. Y si me movía y venía un contragolpe y todo, decía, no puede ser. Y me volvía otra vez a las dos baldosas. Las gasté, esas baldosas. Y mi hija me puteó
en pakistaní. Digo, escúchame, sentate, dale, dejate de joder, sentate. Pero es esa forma mental de pertenecer. Yo creo que es tratar de acercarse. Decir, bueno, Sí. estoy con ellos, estoy ahí. Estén en Kuwait, boludo. O sea, no hay nada que vos puedas hacer desde acá. Porque aparte es algo irracional completamente. Sí, es cierto. Igual, yo tengo que decir, una cosa es la cábala y otra cosa ya cuando tenemos amuletos, cosas así. Eso ya es magia ¿Qué? negra. Pero eso también, uno dice, no, ¿de qué hablas? Nada que ver, pero si no llevas ese reloj, esa pulsera, eso en la mochila, en el bolso, sentís que te faltó algo importante. Bueno, pero eso es una cábala también, porque un amuleto es una camiseta de fútbol, sentarse en el mismo lugar del sillón. A ver, hay distintos ámbitos que son bastante jodidos con el tema de cábala. Bueno, el fútbol es uno. Hay deportes internamente, los tenistas son tremendos. Sí. Tremendos. Pero como es un deporte mucho más de... Bueno, era en su momento de mucho más elite. Es como que no se conoce tanto. Otro que es... Hablamos del fútbol porque es lo más popular, pero en realidad en cada Yo te llego a llevar... disciplina tiene sus rituales. Yo te llego a llevar a Palermo a ver la carrera de caballos. He estado ahí. Mamadera. Si esos He muchachos... estado ahí. Si querés ver cábalas, no. Una cosa es el espectáculo de los caballos corriendo, la carrera, todo. Y te das vuelta y las plateas. Mamita querida, es un espectáculo, pero por sí solo. Sí. 2000 cábalas tienen. Yo no sé cómo esa gente está viva. Pero tiene un infarto, carrera por medio. Una vez fui a una exposición que me invitaron de un artista que conozco y tocó en el hipódromo un día de competencia. Cada etapa tiene sus cábalas, porque está cuando sacan a los caballos, cuando los hacen desfilar, cómo cada uno tiene su ropa para la platea. La ventanilla donde van a comprar los boletos. Sí. Hay 2 kilómetros de cola, pero es esa ventanilla. Sí. ¿Cómo que no vino Ricardo, que me vende los boletos? Se enfermó Ricardo. Estoy yo. Se desespera. Anda a buscarlo. Anda a buscarme a Ricardo. Sí. Por eso te digo que es algo completamente irracional. Y aparte, Pero otra vez, las brujas no existen, pero que las hay. Siempre Bueno. alguna cosita. bueno, pero ese pensamiento, sabiendo que es irracional, es el que encima, como hablábamos recién, te genera culpa. Sí. Porque la culpa es mía que no ganó tal caballo, o que no ganó mi equipo, o porque no hice la cábala. No puedo estar en todo. Aparte, el choque cósmico si cada persona tuviera sus cábalas a la vez. No, un partido de fútbol. O estarían todos fracturados, o Claro. saldría 5.000 a 10.000. Se jugaría con 60 pelotas. No, sería un despelote total. Mira, me hiciste acordar de la película Todopoderoso, Sí. que el flaco pide ser Dios y dice, bueno, que ganen todos la lotería. Y se arma un quilombo, porque ganan todos la lotería. $19 ganaron cada uno. O sea,
Claro. Todos indignadísimos, pero bueno, todo el pueblo ganó la lotería. Es genial. El futuro claramente no está en las cábalas. No podés torcer, no podés hacer nada más que sentarte, relajar, ver, porque después el gran problema es si esto se te transforma en un TOC. Claro, sí. Vas caminando por el centro, saltando baldosas en diagonal. Dice, oh, primer cana que te ve, dice, venga, señor, ven. Usted no está bien. Nada, prendés y apagás la luz de tu casa 50 veces. Ya llega un momento que todo es cábala y se torna. Porque aparte, llenás la cabeza con cosas que son al pedo. Sí. Tenés que memorizar determinada cantidad de cábalas y situaciones, y tengo que hacer esto y después esto y después venía lo otro. Y eso es espacio en el bocho que nada, o sea, si te sobra mucho espacio, genial. Pero si estás a full, es como que estás desperdiciando lugar en la nube, digamos. Sí, el disco rígido necesita una limpieza de esas cosas. Empezamos a sacar. Totalmente. Yo le voy a ser muy sincero, yo tengo una cábala que cumplo religiosamente todos los domingos, el primer domingo de cada mes. A ver. Es el ritual de la abundancia. Uno tiene que elegir un frasco, le pone a gusto, o sea, bien, póngale, o sea, vara, sal gruesa o sal fina, no importa, agua, y lo tiene que dejar descansar durante 45 a 1 hora, minutos. Cuando pasa ese lapso de tiempo, se tiene que tirar el líquido mientras se frota las manos, diciendo la frase: la sal es abundancia y hará que el dinero nunca falte en mi hogar. Repetidas veces, todo con la sal, y después no tiene que secarse las manos con nada. Se le tienen que secar. O sea, no venga a mi casa el primer domingo de cada mes, porque me va a ver haciendo esto y va a decir, este pibe está loco. Pero bueno, estoy siendo muy sincero. Completamente válido. A mí me resulta, no le digo que le estoy prestando plata al FMI, pero por lo menos queso estoy pudiendo comprar. No es poco. No dije carne, dije queso igual. Y el queso también ha tenido Sí, pero bueno. Ha tenido sus subidas, sí que es bastante decir. Tengo que buscar un frasco más grande, ponerle más sal para empezar a comprar carne, me parece. Claro, sal parrillera para bañarme en un balde y hacerme un baño de sal. Así que bueno, estamos rodeados de este tipo de conductas que son más viejas. Porque sí. Yo me acuerdo, mi abuela, en los partidos de la selección, mi abuela tenía menos fútbol que una pelota de golf. O sea, nada. Hacía nudos en un pañuelo de tela durante todo el partido. Cuando terminaba el partido, era una bocha así, que no, lo tenía que tirar. Imposible desatar eso. Sí, he escuchado la del pañuelo. Otro que yo lo escuché en distintos ámbitos, eso de escribir nombres de personas y ponerlos en el freezer. Ya es tipo macumba eso. Sí, Onda sí. es
frizar a una persona. Esa la escuché, ¿eh? Yo no la hice nunca. Yo no la hice tenía nunca. lo del freezer. Sí. Jefes, esto, lo otro, lo que venga. Yo lo escuché en ámbitos laborales. Sí, tremendo. No. Sí, aparte, el intelecto argentino, nosotros nacimos para todas estas cosas, tenemos una imaginación. Yo creo que Walt Disney era argentino y nada, lo raptaron, porque más imaginación que un argentino yo creo que no hay. Bueno, si le parece bien, continuamos a bingo. Vayamos nomás. Seguimos. Levantá la voz, porque vos sabés quién sos. Por más que tengas los volúmenes al taco, viviendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raza cuando mal, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Joder, te hace falta vitaminas. Joder, te hace falta vitaminas. Depresiones, obsesiones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, te hace falta vitaminas. Joder, te hace falta Va a ser mejor que te levantes de una vez. Joder, te hace falta vitaminas. 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 ¡Hey! Para que la actualidad no sea un ruido, no te regales. Ya te rescatamos. Bueno, y vamos a arrancar hablar de actualidad. La verdad que una semana que la actualidad está completamente solapada por la gran y tremenda pérdida que fue el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Sí. A ver, ¿quién no recuerda dónde estuvo cuando salió la frase Habemus Papa? Y bueno, fue una frase que hemos utilizado en WhatsApp cada vez que salía algo bien, Habemus Papa, que adoptamos todos los argentinos. En su primer momento, yo recuerdo que fue hace 12 años, en el 2013. Sí. Ni bien lo nombraron,
salió una campaña tremenda de gente maliciosa, obviamente, vinculándolo como ex cura de la dictadura. Sí. Sabiendo el perfil que él tenía y para dónde iba a apuntar. O sea, darle pelea al poder económico. Pero los muchachos no dejaron que se vista de papa, más o menos, ya habían arrancado con eso en las redes sociales. Y mucho boludo compartía, por no tener información. Igual duró, porque se cayó enseguida, porque automáticamente la gente empezó a darse cuenta que era todo un invento, todo lo contrario. Es más, él salvó de la dictadura militar a varios curas villeros, que los escondió, los protegió. Un tipo sumamente que desde el inicio, desde la primer pilcha que se puso de papa, empezó a darle patadas al Vaticano. No, yo no voy a ir con esto. Los escarpines valen 5.000 euros. No, muchachos, déjame en la ojota. Y por eso, bueno, franciscano, por eso en la elección del nombre, que tiene mucho que ver con San Francisco de Asís. El que no conozca la historia, le recomiendo una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, que habla de la vida de San Francisco de Asís y cómo es su transformación. Bueno, si ves esa película, es la transformación que inició el Papa Francisco dentro de lo que fue el Vaticano. Recordemos el Papa anterior, Ratzinger, alemán, que fue el primer Papa en la historia que renunció, muy amigo de Francisco, muy amigo. Es más, cuando él renuncia, Francisco siguió en contacto con él y está viviendo en el Vaticano. Por otro lado, y yendo a noticias un poco más nuevas, bueno, hay que esperar ahora el cónclave. Seguramente, si nos estás escuchando, ya todo esto ya lo sabés, porque es de lo único que se está hablando en todos lados. Absolutamente en todos lados. Lo que sí me resulta raro, y yo tengo una sutil idea. A ver, nuestro presidente, Javier Milei, barbaridades. El maligno en la tierra, ese imbécil que está en Roma. O sea, animaladas. Yo creo que a nivel histórico nadie nunca se dirigió políticamente y a viva voz así de un papa. Y encima de un papa de tu propio país. Sí. Bueno, va a ir exclusivamente para la ceremonia del entierro de Francisco. Va con una comitiva, la verdad, bastante cuestionable, porque yo entiendo que presidente, vicepresidenta y hasta Karina Milei, y ponele Guillermo Francos como jefe de gabinete. Explícame, Bullrich, Adornis, o sea. Y aparte se llevan 35 personas de comitiva, porque son 7 y se ve que el peluquero de uno, el que les hace las uñas a la otra, o sea, nada, toda nuestra, la están gastando ellos. Pero bueno, yo quería llegar a esto. Yo estoy convencido
porque aparte las declaraciones que tuvo Milei fueron paupérrimas, por las diferencias que teníamos, igual. A ver, le estás dando el pésame. ¿Cómo puede ser más importante vos que un papa que se acaba de morir? O sea, bueno, por eso estoy absolutamente convencido que nuestro presidente va en esa fecha para ver si puede sacarse una foto con Donald Trump. Porque va a ser uno de los asistentes. Al ser presidente de Argentina, va a estar en una buena ubicación dentro de lo que va a ser la foto. Y Trump es uno de los dueños del mundo, así que seguramente también. Sí. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, que va exclusivamente para eso. Por otro lado, y ya cambiando un poquito el tema, seguimos con el tema del dólar. Increíblemente, hoy en los medios de comunicación te explican cómo hacer carry trade. Después de las declaraciones de Milei al campo, diciéndole, bueno, liquiden la soja, la cosecha gruesa, y hagan carry trade, que se van a llenar de guita. Porque se los estoy diciendo yo, que les voy a planchar el dólar 6 meses. O sea, es genial, es genial. De diciembre del 2023 a la fecha, venimos con una inflación que llega casi al 200%. Sí. La gente de dólares no puede comprar. O sea, la fiesta sigue siendo siempre exclusivamente para los sectores de mucho poder. Y ya no hay ningún atisbo de vergüenza ni tapujo, porque se hablan entre redes sociales. Escúchame, ¿querés hacer guita fácil? Yo acabo de recibir 12.000 millones de dólares. Negro, dale, vos metele. Yo te garantizo, porque yo hago la misma. Es de locos. Es de locos. Pero si sale mal, como con Libra, yo no dije, solamente dije que estaba. No, pero esto lo vienen haciendo, lo vi. A ver, el carry trade que más guita dio fue en la época de Macri, cuando pidió los 45 mil millones de dólares. El año pasado se cansaron y ahora les está dando 6 meses más. Pero ya es unas... Hay que sacarle el teléfono a este muchacho. Que no tuitee más. Póngale guantes de boxeo. Así no puede apretar los botones. No sé. La verdad es que es bastante complejo el tema. Bueno, si le parece, continuamos a bingo. Vamos nomás. Seguimos. Levantá la voz, porque vos sabés quién sos.
Parafraseándolo y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Mi cuerpo se cae, solo veo la luz. Entonces rezo, 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 rezo por vos. Y quemé la cortina y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor sagrado. Entonces rezo, rezo por vos, rezo, rezo por vos. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor sagrado. Beso, 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 beso para vos. Rezo, rezo por vos, rezo por vos, rezo por vos. ¿Sabes lo que está pasando? Que no te duerman, no te regales. Bueno, y esta semana está bien, otra vez la excusa de las efemérides, pero es lo que tenemos. La semana que viene, 29 de abril, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Alejandra Pizarnik. Concretamente, 89 años. No recuerdo si ya la habíamos mencionado, pero es alguien que nos puede dejar muy claro por qué hay que investigar un poco, al menos unos minutos para hablar sobre alguien. Porque por verificar unos datos, lo primero que me aparece es traductora y ensayista argentina. Cuidado, gente. Alejandra Pizarnik, sí, vivió un tiempo en Europa, concretamente en París, Francia, y ahí consiguió trabajo como traductora por, bueno, el idioma. Pero su trabajo fue principalmente poético. De hecho, se fue a vivir a Francia, entre otras cosas, por la Bohème, donde se reunían muchos artistas, y de hecho ahí, entre otros, conoció a Cortázar, con quien mantuvo muchos años de amistad. Pero hablando de esto ya lo viví, es verdad que no es nada nuevo esta idea de te tenés que ir. Ella, siendo muy joven, publicó en la revista Sur, siendo prácticamente una adolescente. Ya tenía problemas de depresión y se atendió con León Ostrow. Él fue su terapeuta
Y lo mencionamos porque si bien en los 60 ya no era su paciente, cuando estuvo en París mantuvo correspondencia con él, en la que curiosamente se pueden leer muchas ideas que terminaron siendo poemas verdaderamente. De esto también se desprende la calidad de ensayista, porque en realidad ella escribía cartas a quien había sido su terapeuta, familia, amigos, pero en todo había un sello literario, un sello de su literatura. En momentos de dolor no lo hacía y se justificaba diciendo que no estaba con ánimos de expresarse o que no encontraba las palabras. Esto señala que verdaderamente, por más que fuese para mandar saludos o responder sobre algo puntual, su pluma ya tenía ese ejercicio de literatura. Siempre decimos que hay una mirada eurocentrista hoy y que Europa siempre es mejor, es a lo que hay que apuntar. Y Alejandra Pizarnik, al conocer Europa, se encontró que sí, en realidad también el europeo se siente superior al latino, siempre. Pero además también se encontró con la otra cara, podríamos decir. Concretamente, vivió en una pensión donde tranquilamente podía ver a alguien entrando por una ventana en medio de la noche porque estaban desvencijadas. Esto le inspiró poemas y algunos ensayos también. Pero hablando de cómo se relacionan las cosas, estando en Francia, una de las veces que le escribió a Ostrob, incluía una mirada desde una alcantarilla puede ser una visión del mundo. Esto habla de cómo se sentía donde estaba viviendo, pero también terminó siendo parte de un poema en su próximo libro. Y hablando con que no es de ahora, siguiendo con eso, también era preocupante cómo se trataba la salud mental. Si bien sigue siendo algo que nos ocupa y preocupa, en una carta ella habla de esquizofrenia. Parece que alguien le había dado este diagnóstico. La esquizofrenia tiene que ver con alucinaciones, sobre todo auditivas. Pero la verdad es que hasta los años 80 se hablaba de esquizofrenia incluso para referirse al autismo. Según estudios actuales, en realidad lo que tenía ella era trastorno límite de personalidad. Hoy hay quienes consideran que esto, claro, estando en el límite border. Algunos lo consideran un diagnóstico algo vago, generalizante, pero no es solo depresión, no es esquizofrenia, sino es que se puede hablar de algo que se aborda desde otra manera. Se podría haber contenido mejor. Claro. Hace 60 años ella estuvo internada con un tratamiento con antidepresivos, pero no más que eso. Hoy seguramente se abordaría de otra manera. Sí, zafó que no le hicieron electroshock. Sí. Pues, en que esa sepamos, época. porque en esa época sí, aún se hacía. Lo que pasa que también algo que se ve incluso hoy. Hace muy poco, Chris Martin de Coldplay se puso a hablar de depresión, de ansiedad, de cuidar la salud mental. Es muy bueno que las personas influyentes lo hagan, pero vuelve a pasar lo que pasa tantas otras veces. Él habla de sus métodos para tratar sus momentos malos, pero convengamos que no es algo accesible para todos el tomar unos días de descanso, escuchar música, meditar y tener ese tiempo libre. Personalmente hablé con varias personas sobre esto y cuesta en todo sentido atender la salud mental. Y por eso muchas veces buscamos en los recursos que podemos nuestra propia salida. O más que salida, a nuestro antídoto. De hecho, bueno, para Pizarnik era la escritura. También en otra carta a Leon Ostrob le escribía directamente un poema que luego terminó en sus obras. Pasa algo curioso, o al menos que vale la pena mencionar, con la correspondencia con Ostrob, y es, así como algo que tenemos muy claro, el secreto de confesión en la religión, hay algo similar con los terapeutas, el secreto profesional. Sí, obvio, con el paciente.
Claro. Por este motivo, Andrea Ostrow, la hija de León Ostrow, en un momento decidió no compartir esas cartas. De hecho, hay ediciones de la correspondencia de Pizarnik que no las incluyen. Pero pasó algo, que una conocida le pidió las cartas por curiosidad y terminó publicando un libro acreditándose la autoría de algunas cosas. Concretamente, habló de su obra acerca de Pizarnik. Mira, me hiciste acordar a un psicólogo que estuvo muy de moda a principios de los años 2000, que salían todos los programas de televisión, todo que Sí. le engancharon un libro con 50 páginas copy-paste, choreadas. No me puedo acordar el nombre. No es Rolón. Bucay. Bucay. Sí, sí. Desapareció del mapa ese muchacho. Bueno, y en este caso, Andrea, si bien había decidido no compartirlo, finalmente publicó un libro que es la correspondencia de Pizarnik y Ostrow. En realidad, de las cartas de Ostrow se perdieron muchas porque, bueno, Pizarnik, entre una mudanza y otra, se conservaron unas pocas, pero las pudo conseguir, y se encargó de publicar las cartas con, o sea, las transcripciones, pero también con las cartas escaneadas, para que quede demostrado que eso es tal cual esa. y es lo original. Claro. Claro. Personalmente, naturalmente, si vamos a hablar de Pizarnik, vayan por las obras completas de poesía, porque sí están, sus obras más destacadas son Los trabajos y las noches, también El árbol de Diana, pero poesía completa tiene, desde sus inicios hasta incluso algunas obras inéditas, que bueno, son esos libros que no conocen mi biblioteca porque están ahí en la mesita y cada tanto hay que repasar. Pero bueno, si pueden acceder al libro de cartas también es algo interesante de ver. Digo si pueden acceder porque bueno, yo casi termino peleándome con una persona que lo agarró antes que yo y tardé un par de años en conseguirlo. Lo que daría por ese video, esa filmación en esa librería, porque No, conozco tu pasión. no, me contuve. No pasó a mayores. Pobre persona, la otra. Sí, no pasó a mayores. Respeté que me había ganado. Muy bien. Pero sí, a veces cuesta. Sí, hay mucha literatura muy grosa que, bueno, no está al alcance porque, bueno, las editoriales no las sacan. Claro, bueno, Pizarnik, lamentablemente sabemos, terminó con su vida muy joven, 36 años. Y bueno, había todo un tabú, de hecho fue en los años 70, después vino la dictadura, hubo mucha literatura que se pudo recuperar años después. Entonces, bueno, la verdad es que de las obras de Pizarnik, de hecho los que mencionaba, Los trabajos y las noches, El árbol de Diana, quienes tienen estos libros los guardan como tesoros, es muy difícil encontrarlos. Por eso digo de ir por poesía completa, que es un libro completo justamente y que lo pueden conseguir con un poco más de facilidad. Claro. Pero sí, si llegan a conseguir alguno de estos libros, primeras ediciones o por ahí... Avísenle a Luz. Claro. Avísenle a Luz, porque... Recuerden nuestras redes y ahí pueden decir algún dato. Ahí está. @noterregales 01 en YouTube y claro, no nuestro te regales, Instagram. pero compartí algún libro. @noterregales_radio. Y ahí le dejan a Luz el mensaje. Hay libro. Exactamente. Bueno, continuamos a bingo.
Para que la actualidad no sea un ruido, no te regales. Ya te rescatamos. Y ahora vamos a arrancar con el top 11 de noticias. Las 11 noticias que tenés que saber que pasaron esta semana para que la actualidad no te pase por arriba. Nuestro top 11 de noticias, porque 11 son mejor que 10. El presidente de San Lorenzo dice que le hicieron una cama. Moretti intentó explicar el video que muestra los $25.000 que recibió. Intervención parcial a Vicentín. El juez comercial desplazó por 120 días a sus autoridades. 500 días de Milei, inflación récord, deuda creciente y una Argentina cada vez más desigual. Choque entre un microescolar y un camión. 14 chicos heridos en Parque Patricios. Con este dólar, el campo se sienta sobre la soja. Cayó fuerte la venta de granos desde la salida del cepo cambiario. Los líderes mundiales confirmaron su asistencia al funeral del Papa Francisco. Francisco, un líder humanitario e incómodo para el poder. Roma se prepara para la despedida a Francisco. Se espera la presencia de miles de fieles. El funeral del Papa Francisco será este sábado en la Plaza de San Pedro. El Partido Justicialista suspendió el Congreso de este viernes en Ferro por la muerte de Francisco y en memoria a él. Choque de trenes en Palermo. 6 trabajadores al borde del juicio oral. Una investigación que se centró en el error humano y no rozó a los funcionarios ni a las críticas condiciones del tendido. Bueno, y este fue el top 11 de noticias, porque 11 son mejor que 10. Seguimos. Levantá la voz, porque vos sabés quién sos. Y llegamos al final del programa, hermoso programa como siempre. Si querés volver a escucharlo o querés conectarte con nosotros, tenemos nuestras redes, nuestro YouTube, @noteregales01 en números, y nuestro Instagram, @noteregales_radio. Porque 11 es mejor que 10. Y podés escucharnos, Ahí también. sí, y nos podés escuchar en la radio en www.frecuencia11 con número.com.ar. Y ahí nos vamos a estar escuchando. Bueno, nos estamos escuchando el próximo viernes. Ya en mayo hemos cumplido un nuevo mes. Un nuevo mes. Así que, besos y buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Porque vos sos vos.